Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Hermanos, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Estamos de nueva cuenta en nuestro programa de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de San Cristóbal, en tu programa La Hora de la Misericordia. Porque estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y veniste a verme. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que midas serás remedido. Te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que tú llevas en el tuyo. Muy buenas tardes, hermanos. Hoy, jueves 16 de abril, estamos en nuestro programa número 17 de la Pastoral Penitenciaria de nuestra Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Iniciamos nuestras transmisiones, hermanos, recordándoles que estamos en el 93.1 de FM Radio Tepeyac. Mi nombre es Miguel Liévano. Agradecemos al hermano Edmundo en los controles técnicos. Por favor, envíen sus comentarios y sus sugerencias al 967-142-4271 o a la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Es muy importante para nosotros habernos escuchados y conocer sus comentarios. Hoy tenemos la compañía de nuestra hermana. Muy buenas tardes, hermanitos. Mi nombre es Carmen López, agradecida con Dios por un día más que nos permite estar en este lugar. Así es, hermanos. Pues iniciamos, como siempre, pidiendo el auxilio de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración, hermanos, que el mismo Jesús nos enseñó para dar gloria y alabanza a nuestro Dios Padre. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También a nuestra Madre Santísima pedimos su protección y conducción en este caminar. Ella, como Madre nuestra, siempre nos indica el camino de la obediencia, del amor y del respeto a Dios. Pidamos que esté siempre con nosotros, que nos tome de la mano y que nos conduzca hacia su Hijo Jesús. Le saludamos gustosos como una vez el ángel enviado por el Padre lo hizo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a recordar, como en todos los programas, de manera breve y concisa, la misión, visión y el objetivo de nuestro programa de la Pastoral Penitenciaria, La Hora de la Misericordia. Sí, la misión principal de la Pastoral Penitenciaria es fijar nuestra mirada, por mandato de Dios, en las carencias materiales, pero sobre todo en las espirituales de nuestros hermanos privados de la libertad. También la visión de nuestra pastoral es construir de manera activa a la que la espera no desespere en el lugar, al arrepentimiento, a la práctica de perdón, lo que nos conducirá a una verdadera conversión para la reinserción social de nuestros hermanos privados de su libertad. También el objetivo de este espacio es adentrarnos un poco desde la distancia a la vida y procesos en un centro penitenciario, con la finalidad de apoyar a nuestros hermanos privados de su libertad. Asimismo, a través de este programa, motivar a la sociedad al apoyo de nuestros hermanos
con obras de caridad, concientizándonos de modo personal, familiar y a evitar a toda costa caer en esta situación que nos prive de la libertad. Así es, hermanos. Bueno, vamos al inicio de nuestro programa. La semana pasada tuvimos un mensajito que nos llegó un poquito de manera tardía del hermano Carlos Alberto. Nos pidió hacer oración por él, por el hermano Alberto Domínguez Sánchez y familia, y también pedir por las necesidades de María Elena Sánchez Rodríguez y familia. Les comentamos, hermanos, que sí, saliendo, pues nos dedicamos siempre un tiempo a la oración, y en todo momento en la semana, en las celebraciones, en la misa, también ponemos nuestras intenciones, nuestras oraciones para ustedes, hermanos. Sí correspondemos a esas peticiones. Gracias por sus mensajes. Y pues vamos, hermana Carmelita. Hoy el tema, hermanos, antes de continuar, igual enviamos un saludo a nuestro hermano Alejandro, que esta semana estuvo cumpliendo años. Sí. Así que le enviamos un saludo a él muy especial, a su familia, que saben que los apreciamos, los queremos mucho, y que desde la distancia enviamos este saludo y un abrazo. Esperamos vernos pronto. Hermana Carmelita, bueno, el tema de hoy es hablar de la comunicación no violenta. Este método fue puesto en marcha por un psicólogo estadounidense llamado Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, que es un proceso de comunicación y mediación que ayuda a las personas a intercambiar la información necesaria para resolver conflictos y diferencias de un modo pacífico. Y creo que ahí pues empezamos con una situación un poquito compleja al decir que sea de modo pacífico, porque hoy en día nuestro mundo de lo que más carece es eso, sí, del deseo y la gana de hablar pacíficamente. Lo vemos a nivel internacional, las guerras, como por unos intereses económicos pues se desatan conflictos muy, muy fuertes, muy feos. Y pues bueno, de ahí viene hasta el modo personal, cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos en familia, cómo nos relacionamos en el medio social, en el trabajo. Y pues ahí es donde vamos a irnos metiendo un poquito más. Pero hermana Carmelita, usted, en la forma de que nos propone Marshall Rosenberg, el hecho de tener una comunicación no violenta, ¿cómo lo puede usted conceptualizar antes de pasar a los puntos más concretos? Pues sería una comunicación, como usted dice, pasiva, sobre todo empática. Uh-huh. Y honesta, como lo dice, pues empática, pues el cómo voy a tratar a los demás, el cómo quiero que me traten a mí, ¿no? Uh-huh. A veces, como usted dice, no hay una buena comunicación. A veces, por ejemplo, cuando uno llega tarde a un lugar, ¿no? El decir, llegué tarde, pero ya la otra persona a lo mejor dice, no, es que ya vino tarde, ya no le importa, ya no quiere platicar. Pero a veces ahorita, como ya hay tanta la tecnología, pues un mensajito, ¿no? Avisar, voy a llegar tarde, para que esa persona no se desespere, ¿no? La empática es pues que me comprendan, ¿no? El ser comprendido por esa persona, el ser escuchado, porque a veces decimos quiero que me comprendan, pero a veces nosotros no comprendemos. Entonces, sobre todo en esa parte de comprender a los demás de la forma honesta, es decir, pues las cosas así como son, no disfrazarlas o no decir, ay, no voy a decir esto porque no quiero lastimar a la persona. No, es decir, cómo me siento también. El ser de esa forma honesta, va a haber esa comunicación
un poquito más concreta, ¿no? Sí, pero considero que ahí, en ese punto de la honestidad, se centra esa comunicación para que se genere. Si hay deshonestidad, pues se hace más violento, pero si hay honestidad bien fundamentada, bien fundada, me refiero a que las mentiras no fluyan, pues. O sea, porque considero yo que uno de los puntos de la comunicación violenta, pues es cuando sabemos que la contraparte miente y ha estado mintiendo en todo ese tiempo. Entonces no puede darse una comunicación efectiva, una comunicación no violenta, porque ya tienes ese antecedente, dijéramos, de la mentira, de la deshonestidad. Entonces ahí considero que hay un punto importante en el tratar. Por ejemplo, en la familia, papá, mamá, en su relación de matrimonio, pues que sea lo más transparente posible. Y cosa que muchas veces se va deteriorando la misma relación por la mentira. Sí. La mentira. Y van surgiendo problemitas de que, bueno, es que te vi y es cierto, o me dijeron y es cierto, y ya se va haciendo un problema más difícil, más complejo en las relaciones interpersonales. Si todos pudiéramos lograr ser honestos, lograr ser transparentes, no mentir, sería excelente, ¿verdad? Es un sueño, ¿verdad? Pero creo que no es imposible. Pero bueno, ¿qué más me puede decir eso, mamá Carmelita? Sí, sobre todo como usted dice, la honestidad, el mentir, el decir una mentira, pues ya es ir mintiendo. Ya no es de decir, voy a decir solo una mentira y ya acabó. No, una mentira te lleva a otra, entonces y otra, y cuando eso viene a derrumbar. Sí, y eso va perdiendo pues la confianza. Ya a veces uno dice, sí, quiero conocer a tal persona, pero ya desconfía uno. Desconfío. Sí, ya viene la desconfianza. La desconfianza ya no dice, ay, sí le creo, pero ya no. Exacto. Es difícil cuando pierdes esa confianza, volver a recuperarlo, es difícil, es difícil. Por eso es de manera de decir esa comunicación, pues sí, como usted dice, la manera más honesta, más en la familia, en los esposos. Y más yo. La reincidencia. Cuando hablamos de pedirle perdón a Dios, le decimos, Señor, sí me arrepiento de esto que hice. Y sentimos el perdón, pero pasan 15, 20 días y volvemos a caer. ¿Y cómo le volvemos a decir a Dios, perdóname? O sea, ¿qué nos diría Dios si caíste en una estación y vas en otra? Pues cómo la desconfianza permanece, ¿no? Entonces, veamos, hermanos, esa parte hay que enseñar a la familia, poniéndola en práctica, desde luego, primero nosotros como papás, para que la honestidad en la comunicación sea veraz. Sí, y es que los niños a veces son muy inteligentes los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a tocar a la casa, ¿no? Y la señora se esconde y dice, dile que no estoy, dice mi mamá que no está. Y entonces hay esa... Ya desde ahí ya el niño le estamos enseñando a mentir en frente de... ¿Y quién le está enseñando? Los papás, que supone que deben de tener esa educación, puede no mentir, pero pues ya desde pequeñitos empiezan a expresar eso. Es que dice mi mamá que no está. No está. Sí, bueno. Entonces pues pasa eso. Sí, claro. Y todavía, ¿no? Y más cuando también queremos conseguir algo, pues a veces mentimos, volvemos a mentir, y eso, como usted dijo, nos lleva de una mentira, te lleva a otra mentira, y terminas creyéndote que esa mentira es verdad. Sí. Y cuando ya quieres que te crean, pues ya es más difícil, porque no estamos pues en ese plan de veracidad. Sí. Pero bueno, si usted es tan amable de leer donde dice aquí la comunicación. Sí, dice, la comunicación no violenta o comunicación compasiva es un modelo desarrollado por Marshall Rosenberg,
que busca conectar con los demás de manera empática y honesta. Se basa en 4 pilares: observar hechos sin juzgar, expresar sentimientos propios, reconocer necesidades subyacentes y formular peticiones concretas y positivas, evitando culpar o atacar. Exacto. O sea, sería una comunicación donde observo, siento, necesito y pido. Pero para eso tenemos que dar muchos pasos, sobre todo en la honestidad. Qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Pero cuando no estamos en ese plan, pues siempre va a haber algún detalle que nos haga pues retroceder o desconfiar. No solo de la gente que te rodea, sino hasta de ti mismo. Sí. Porque como dijimos, una mentira te lleva a otra mentira y pues te crees que esa mentira es verdad. Entonces ya te hace retroceder en tu honestidad, en tu sinceridad. Los 4 componentes clave de la comunicación no violenta. Sí, la observación sin evaluación, describir la situación objetivamente, basándose en hechos concretos, en lugar de juicios o evaluaciones que generan defensa. Sentimientos, identificar y expresar las emociones que nos provoca la situación. Ejemplo, me siento triste, me siento preocupado, en lugar de etiquetas como me siento atacado, me implica juicio. Necesidad, reconocer la necesidad no satisfecha que genera ese sentimiento. Ejemplo, respeto, apoyo, seguridad. Petición concreta, formular una solicitud específica y en lenguaje positivo sobre lo que nos gustaría que sucediera, en lugar de una exigencia. Sí. Pero vemos esos cuatro pasos, esos 4 puntos, donde dice observar, dice que es describir una situación objetivamente, basándose en hechos concretos en lugar de juicios o evaluaciones que generan defensa. Tenemos ahí el ejemplo de una comunicación agresiva. Si usted es tan amable. Sí, comunicación agresiva, siempre llegas tarde. No te importo nada. Esa es la comunicación agresiva. Normalmente en las familias suele suceder, ¿no? Que ya sea uno de los dos sale con esa situación en algún momento. Siempre llegas tarde, no te importo nada. Y pues bueno, veamos la otra versión como una comunicación no violenta. Dice, cuando llegas 20 minutos tarde a la cena, observación, me siento frustrado. Sentimiento, porque necesito organización y respeto por mi tiempo. Necesidad, podrías avisarme la próxima vez que te retrases. Petición. Ahí vemos cómo en esa comunicación la agresiva es reclamo. Ya estás diciendo, siempre llegas tarde, 20 minutos a la cena. Estamos hablando ya de una forma general que implica un reclamo muy duro, sin antes preguntar, ¿te pasó algo? ¿Cómo estás? ¿O por qué te retrasaste? O sea, no le damos chance a la otra persona que de algún modo se defienda, sino que ya estamos reclamando, solo pensando en uno mismo. Estás juzgando pensando en ti, nada más. Además no sabes si se le ponchó la llanta o si el colectivo se retrasó o hubo algún contratiempo fuera de alcance, pues,
y eso hizo que llegaras tarde. Pero veamos pues cómo comunicarnos, cómo cambiarle esa forma de ver y de decir las cosas. Como dice ahí, cuando llegas 20 minutos tarde, me siento frustrado o preocupado, porque necesito organizar el tiempo, necesito saber qué está pasando, ¿no? O qué te pasó, si hay alguna necesidad, pues apoyar. Ahí ya hay del sentimiento pasa a la necesidad y pasa a la petición. ¿Podrías avisarme la próxima vez que te retrases? Y digo, en muchas ocasiones sabemos que sí se puede avisar, pero en otras no. Entonces hay que mediar esa situación. Se me hace muy muy interesante el modo de este señor Marshall Rosenberg, de cómo proponer esa comunicación sin ser ofensivo, sin ser agresivo. Ahora veamos esta forma de comunicación, hermana Carmelita, cómo se podría dar o cómo se da o cómo la estamos dando ya en el Cerezo con nuestros hermanos y hermanas privadas de su libertad. ¿Podría usted comentar algo? Pues sí, allá con nuestros hermanos del Cerezo, pues no les vamos a ir a decir, estás aquí porque te lo mereces. Porque ya ahí entramos juzgando, ¿no? Entramos atacando con agresividad, como dice acá, ¿no? No, es tener esa observación con nuestros hermanos, observar cuáles son las necesidades, cuáles son las dificultades que hay allá adentro. El decirles de una forma pasiva, de decirles estás aquí porque Dios así lo ha permitido, para una enseñanza, para una edificación, para una espiritualidad más profunda, porque pues de una forma, cuando tienen una vida así, tenemos una vida descarrilada, pues tendemos a que nos maten o a que matemos. Uh-huh. Cuando ya hay esa vida, ¿no? de sin Dios. Pero cuando hay una vida con Dios, hay ese modo de redimirse, modo de arrepentirse. Ese es por ejemplo, es muy importante pues también observar la situación de nuestros hermanos del Cerezo, es escucharlos, porque tampoco va uno entrando preguntando, ¿por qué estás acá? o ¿qué hiciste? No, es preguntarles, es observarlos nada más, y ya ellos van a abrir su corazón en el momento que se sienten necesitados de ser escuchados, ya ellos van a comentar, pero no entramos juzgando, no entramos preguntando, sino entramos de una forma más pasiva de paciencia, ¿no? Porque pues a veces decimos, o por ejemplo llegan a la iglesia, ¿no? En área femenil, llegan a la iglesia, ven y dicen, no, como que no les atrae, entonces se van. Pero ya del modo nosotros decimos, pues no quieren escuchar a Dios o no quieren acercarse a Dios. No, pero todo tiene su momento. Ya después, ya cuando llegamos en otra ocasión, entran las hermanas, nos escuchan, y ya entonces ya despierta ese interés uh-huh. en Dios. Pero pues sí es de una forma también honesta, de ir honestos, no de ir ¿cómo se dice? Simulando algo que no somos. Ir transparentes también. Sí, pero considero que en este modo de la comunicación no violenta hay que pedir mucho la asistencia del Espíritu Santo con la templanza, el sí. don de la templanza, el don de la calma, de la paciencia, porque cuántas historias hemos tenido ahora en el Cerezo, por ejemplo, de la hermanita que llegó y embarazadita, y ella lloraba amargamente porque pues nunca fue la intención matar o quitarle la vida a su esposo, pero sabemos que en la historia de ella,
Él nos dijo que pues ya era el pan de cada día, que este señor llegaba borracho a pegarle, a golpearla, y pues en el día que decide defenderse, le da un empujón, se golpea mal, se desnuca y ya. Y esas historias se repiten, porque Sí. no hace mucho se vio en las noticias de redes sociales de una señora que igual era de mucha agresividad, de que su esposo tomaba, de que la golpeaba, y ella ya ahora sí que pues llega uno al límite, ¿no? Y ella agarra un arma blanca y ataca a su esposo y pues lo priva de la vida. Uh-huh. Pero uno, bueno, no sabemos, ¿no? Las historias, pero se ven en ese tipo de cosas el por qué no, pues como decimos, ¿no? De la primera agresividad, del primer golpe, pues es alejarse, es Uh-huh. decir, yo no quiero esta vida, yo quiero algo mejor, me alejo de esa persona, no caer en ese tipo de cosas de que ya llegas a ese límite de situaciones, digo yo, no sé. Sí, el punto sería, por ejemplo, de ambas partes, ¿no? Si el esposo ya está cansado de su esposa, dijéramos de algún modo, Uh-huh. por decirlo así, de que cansancio, bueno, ¿por qué no decir, sabes qué, ya no quiero nada contigo? Y la esposa igual, ¿por qué seguir aguantando golpes, esos maltratos, no solo para ella, sino para sus hijos? Ese modo de vida que no le corresponde, dijéramos, porque sí podemos vivir en humildad, en pobreza, pero de la mano con tu pareja, o sea, luchando juntos, no viendo otras circunstancias por ahí que te lleven a ese tipo de violencia. Sí. No se dio la comunicación y termina en una situación más complicada. El esposo, por la agresión, se defiende la señora, uno muere y el otro se va a la cárcel. Sí, se vuelven más, se quedan solitos. Se quedan solitos, y esos niños tienden a crecer pues alejados de lo que es la familia. Tienden alejados de Dios, porque ya si la mamá, que era el único, bueno, que es esa conducción, ¿no? De llevarlos a Dios, ya no está, los niños quedan así, a la deriva. Sí. Y entonces empiezan a buscar en otros lados. Sí, pero vemos entonces cómo esa situación nos genera otras situaciones más complicadas y pagan inocentes por las situaciones que uno genera, por no comunicarse como debe de ser. Hermana Carmelita, vamos a hacer una pausa. Hermanos Radio Escucha, hermanos que nos siguen por Facebook, hacemos una pausa, regresamos en un momento, vamos a escuchar un canto. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo, tu hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti, por no saber de ti, por no saber de ti. Hermanos, estamos de regreso. Recuerden que estamos transmitiendo en el 93.1 de FM, Radio Tepeyac. Solicitamos sus comentarios y sugerencias, hermanos, al 967-142-4271 o a la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, solicitudes. Con gusto las estaremos atendiendo. Pues bueno, hermanos, estamos hablando de la comunicación no agresiva. Esta comunicación que es saber que es una comunicación no violenta. Consiste en entender que es un enfoque cuya función principal es hacer más saludables las relaciones interpersonales. La idea es desarrollar habilidades como la empatía, comunicación, escucha, comprensión del momento y las necesidades de la otra persona y viceversa. O sea, tú escuchas, entiendes, ves las necesidades de otra persona, pero pues también las tuyas, ¿no? Que pueda darse un buen entendimiento, una buena comunicación en todos los aspectos. Pero para eso, igual mencionábamos desde el inicio, ¿no, hermana Carmelita? Sí. Que lo principal es la honestidad. Sí, la honestidad, sobre todo también, como dicen, la empatía. Por ejemplo, comentábamos hace ratito, ¿no?, de las mamás. Y esto viene, pues, de lo que nosotros hacemos de la pastoral penitenciaria, ¿no? De que escuchamos historias allá y viene de familia, viene desde que son pequeñitos, viene desde que son niños, niñas. Entonces, por eso decimos que también en la familia, ¿no?, es necesario enseñarles lo que es la honestidad, el platicar,
Por ejemplo, cuando hay mamás que les dicen sus hijos, no, es que, no, por ejemplo, las mamás que están esperando a los hijos, ¿no? Y no llegan, y lejos de preguntar o de investigar con quién se fue, dónde se fue, ya están esperando, ¿no? Con la chancla, ¿no? De decir, ¿dónde te fuiste? Y ya empieza la agresividad, y lejos de que haya una comunicación se vuelve como un pleito, un problema, y eso va haciendo que el hijo termine desconfiando, ¿no? De decir, ya no voy a comunicarme con mi familia porque siempre me responde con agresividad. Sí, eso es muy cierto. En parte. Los hijos pierden la confianza con los papás porque saben que de antemano va a haber un regaño, o creen que así va a ser, ¿no? Y los papás, pues igual, lejos de enseñarle valores a los hijos, pues dejan que ellos se vayan formando sus propios ideales, y cuando vienen a querer reflexionar o a querer corregir los papás, pues ya es más complicado. Por ejemplo, siempre he comentado, cuando llega una mamá, un papá, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. ¿Cuántos años tienen? No, pues 15, 18, pero no quieren ir. ¿Y por qué será que no quieren ir? Y les digo, le enseñaron que tenía que ir a buscar a Dios, le enseñaron los valores, la presencia, la existencia de Dios. No, pues no. ¿Qué sucede? Ay, es que mi hijita se levanta todos los días muy temprano para ir a la secundaria. El fin de semana que descanse. Que duerma. Y luego digo, pues si ellos tan jóvenes tienen más fuerza que nosotros, y le estamos diciendo, ay, pobrecitos, y los papás que se levantan todos los días de madrugada, sin excepción, para ganarse el sustento, o para atenderlos a ellos también, para que lleven su desayuno, para llevarlos a la escuela. Y resulta que ellos sí se cansan y los papás no. Empezamos a falsear nosotros. Empezamos como papás a quedarnos como cortos en el asunto. Pero digo, es parte de una comunicación justamente que no es efectiva y se convierte en una comunicación violenta. Porque cuando ya quieres corregir, ahí vienen los golpes, ahí vienen las restricciones, sin medida. Quieres arreglar todo en un espacio de tiempo, cuando ya pasaron años en esa situación. Y lo vemos también en cuando los jóvenes quieren hacer su confirmación, ya un poquito grandes, ¿no? De 14, 15 años, 16. Vemos que uno les enseña de Dios, o les quiere hablar de Dios, pero a los jóvenes no les interesa. Les dejamos alguna lectura, de decir, a ver, lee esta lectura como tarea, ¿no? Y no lo hacen, no lo leen. Sí. Tienden a esa actitud de que no me interesan las cosas de Dios. Cuando, por ejemplo, en nada más en primera comunión, que hacen de chiquitillos, ¿no? 7 años, pero solo hacen su sacramento de primera comunión y ya no los vuelves a ver. O como en el bautizo, como dicen, mi padrino lo conocí, se apareció, ¿no? en mi bautizo, pero pues de ahí desapareció. Y cuando son los padrinos, que también ese apoyo de enseñarles el camino a Dios, a seguir ese caminar, pero lejos de hacerlo, pues se deslindan, ¿no? A veces, como decimos, voy a buscar mi compadre porque me ayuda a tomar o me acompaña a tomar. No, hay que observar. Que le enseña al ahijado también. Sí, no, y hay que enseñarles, pues, de buscar ese acompañamiento, ¿no? De Dios, una verdadera persona espiritual, ¿no? Pero se hace falta bastante, ¿no? Hace falta bastante de sobre todo la honestidad de lo que decimos, porque como le digo, yo he visto jóvenes que no les decimos hablar de Dios, pero no les interesa. Sí. No les interesa, y realmente es triste porque vamos al cerezo y lo mismo. Vamos al cerezo y escuchamos esas historias. Por ejemplo, la historia de esta hermana que nos contó y lo dice, es que si yo hubiese tenido esa enseñanza de mis papás, si yo hubiese tenido a mi mamá, a mi papá juntos, a esa familia,
yo no hubiera estado acá, yo no estuviera acá, yo hubiera tenido una carrera. Pero pues como dicen, el hubiera no existe. Y hay esas enseñanzas que te da la vida. Y como decimos, vienes a darte cuenta ya cuando es tarde. Pero pues por eso Dios nos permite estos programas para dar ese punto, ¿no? Tener un poquito de orientación. Sí, pero como decimos, desde esas pequeñas mentiras de decirle a la mamá, al hijito, dile que no estoy, ya hay esa enseñanza de mentira, ¿no? No hay esa honestidad. Y así van creciendo. Y ya no les puedes decir nada porque dice, pero si tu mamá mientes, pero si tu papá lo haces, pero si tu papá estás con otra mujer, ¿cómo me vienes a educar? Entonces eso Sí. lleva a ciertas cuestiones, ¿no? Sí, la sensatez creo que nos falta muchísimo. Y pues bueno, igual lo que usted comentaba, por ejemplo en el Cerezo, pues los hermanos y hermanas privadas de su libertad, los que llegan a la iglesia católica, pues dicen, es que ya fuera ni me asomaba a la iglesia y ahora aquí estoy. Y bueno, esa comunicación también con Dios, esa educación religiosa, no la tenemos bien cimentada aquí afuera. Recordemos que el Papa Francisco en algún momento nos enseñó que la iglesia doméstica pues está ahí en casa, doméstico, casa, hogar. La primera escuela está ahí también en el hogar. El hospital está ahí en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Ver hacia adentro, ver, escuchar, sentir, como dice bien Marshall Rosenberg, en este modo de comunicación, pues hay que ver qué es lo que escuchas, qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas y qué es lo que pides. Y de ese modo sí considero que se daría unas buenas relaciones interpersonales. Pero vamos al Cerezo, la comunicación ahí tampoco se da de modo honesto, porque aún cuando están compartiendo ese mismo espacio, ese dolor, ese sufrimiento que causa el encierro, hay mucha gente frustrada, mucha gente deprimida, mucha gente pensando en dar otro paso, una salida más fácil, quitándose la vida. Llega la frustración, la desesperación, pero el mensaje de Dios es grande y pues llega a los corazones. Volvemos a hacer mención de los sacramentos, cómo se da esa comunicación entre las parejas, papá, mamá, hijos, y se da un paso más con la cercanía con Dios. Y eso es bastante agradable, porque considero un modo personal que se está dando esa comunicación con empatía, esa comunicación desde el interior de cada persona, principalmente ahí en el Cerezo, y comunicándose con Dios, porque eso es lo principal. Cuando dices igual, es que ya no voy a servir, bueno, pues dile a Dios que ya no le vas a servir y ya está, ¿no? Es tu comunicación con Él, porque si estás sirviendo es a Dios a través del prójimo. Y ahí es donde más se ve esa presencia de Dios. Pero bueno, tenemos que alimentarla, tenemos que hacer que camine, y en base a eso pues hemos solicitado el apoyo. Ahorita agradecemos perdón, hermana Carmelita, agradecemos sí, a la parroquia de Fátima, que nos donaron ya unas Biblias. Son algunas, gracias a Dios, algunas nuevas y otras usaditas, pero que igual cumplen su función. Entonces agradecemos a Fátima, que nos regalaron unas Biblias. Esperamos en esta próxima ocasión que vayamos al Cerezo llevarlas a las y los hermanos, y seguimos pidiendo ese apoyo, hermanos radioescuchas, hermanos que nos ven, nos siguen por Facebook, ese apoyo para obtener Biblias, para llevarlas al centro penitenciario, así también como algún otro libro que tengan de literatura, poesía, historia, que nos puedan donar, porque estamos en el proceso de formar una biblioteca en cada área
eso ya está hablado con las autoridades y nos han pedido que sí, que se lleve a cabo. Ojalá y podamos contar con ese apoyo. O volviendo al tema de su hermana Carmelita. Sí, libros de oración también. También sí. Necesitamos los libritos de oraciones. O algunos otros libros que nos hablen de Dios, los necesitamos. Oraciones, estaría bien. Sí, de oraciones, porque a veces las hermanitas, es que no sé qué decir, no sé qué orar. Y ya con un librito, pues ya se van. Una idea. Sí, ya se van guiando. A veces se les dice que lean mucho los salmos. Ahí en los salmos ya les van, ahora sí que abriendo su corazoncito para hacer su oración. Exacto. Pues nos dice la frase básica de Marshall Rosenberg sobre la violencia es que la violencia es la expresión trágica de necesidades no satisfechas. Es la manifestación de la impotencia o la desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces ataca, grita y agrede. Entonces, hermanos, no lleguemos a ese estado de violencia. Hagámonos entender de la forma pacífica, de la forma no agresiva. Y pues eso, aunque parezca imposible, ¿verdad? Pero sí es posible hacerlo. En nuestros hermanos privados de su libertad, pues tienen que trabajar mucho más todavía para hacerse entender, porque ahí ya se conjugan muchas cosas, muchos intereses, muchos problemas, muchas visiones de quién puede más. Pero cuando estamos en el modo de cercanía con Dios, podemos avanzar, ¿no? Sí, sobre todo trabajar mucho la paciencia. El como decimos, ¿no? ¿Cómo quieres que uno ser tratado? Así va uno a tratar a los demás. La paciencia más que nada. A veces uno se frustra por cosas pequeñas, pero en ese momento las vemos tan grandes. Sí. Pero a veces, como decimos, hacemos tanto problema en un vasito de agua. Nos ahogamos a nosotros mismos por lo mismo de no tener esa paciencia y de pedirle mucho a Dios que nos dé esa sabiduría de sabernos expresar y saber escuchar a los demás. Sí, así es, hermanos. También hemos solicitado apoyo porque tenemos a 2 hermanas con sus bebés en el centro penitenciario y quien nos pueda donar leche para bebés. Ya preguntaremos exactamente cuál es la leche que les dan, pañales, ropita usada como ustedes tengan pues para bebés. ¿Niño o niña? Niños. Niños. Para que se les pueda apoyar. Y ya también las parroquias, gracias a Dios y a la labor de la pastoral social, se están uniendo para apoyarnos, una parroquia por mes. Así que si alguien más nos escucha y nos puede donar algo de leche, pañales, también sería excelente. También empezamos a pedir el apoyo para celebrarle a las hermanas pues el 10 de mayo, el Día de las Madres, para poder llevarles, no sé, algún detalle, alguna ropita usada o material de higiene íntimo personal. Pues igual, a favor de comunicarse con nosotros o aquí a la radio con el hermano Edmundo para que nos puedan apoyar recolectando estas cositas que se necesitan llevarle a las hermanas. Sí, más la necesidad de higiene personal, el cepillo, pasta, jabón. Sí, toallas femeninas. Sí, si alguien nos gusta apoyar, pues ya lo pueden traer aquí a la estación de radio y ya nos lo hará pasar nuestro hermano Edmundo. Así es, hermana. Nos vamos despidiendo, hermana. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias, hermanitos, por escucharnos, por apoyarnos, sobre todo a las parroquias también que nos han apoyado, pues muchas gracias. Gracias a Dios se están uniendo y es parte de la labor de la pastoral social, a las reuniones que asistimos, pues son los frutos que comienzan a verse, a darse, así se están adhiriendo también más otros hermanos
a la pastoral penitenciaria. Así que gracias, hermanos, gracias, hermana Sí, Carmelita. gracias. Gracias, hermano Edmundo, que Dios te los bendiga. Gracias, hermanos Radio Escucha, hermanos que nos siguen por Facebook, que Dios los bendiga y si Él lo permite, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Radio Tepeyac, tu 4 radio católica. y 52 minutos. 93.1 de tu FM. Sientes que no puedes seguir. Atención, Nache, Sinacantan, Chiapas.